Quiero agradecer por la invitación al Grupo Quibernos, del cual formo parte como integrante del Colectivo Nación de México, a su vez al proyecto Caminos de la Libertad, que también pues, promueve este tipo de iniciativas de debate y de análisis del liberalismo, de las ideas liberales, y por supuesto al Centro Ricardo Salinas Pliego, que también es una institución bastante activa y reciente en ese tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, de entrada, pues un agradecimiento a todos ellos. Bueno, el título de entrada es bastante sugerente, el manual liberal, ¿no? Hay muchos libros que se hacen llamar manuales, ¿no? Pero no todos cumplen con el rigor de la definición de un manual. Un manual, en términos generales, es una publicación, un escrito que aborda de manera integral y de forma sencilla los aspectos más importantes de una temática. Y creo que esta publicación cumple con la definición del rigor. Efectivamente es un manual, es un documento, es un texto en el cual el lector enfrenta una gran cantidad de tópicos relativos al liberalismo. El libro aborda una gran cantidad de aristas y creo que en ese sentido el libro puede ser considerado de alguna forma como exhaustivo, ¿no? Se aborda el liberalismo desde el ámbito económico, desde el ámbito político, se abordan las aristas culturales de la concepción liberal, se habla también del impacto del liberalismo en las crisis financieras, el impacto del liberalismo en la vida de los seres humanos, en la configuración nueva de las familias, o en la configuración de la nueva familia en el mundo, en Occidente. Se abordan los límites del liberalismo con la religión, ¿no? De cómo en su momento pues el liberalismo fue un mecanismo de lucha contra la irracionalidad, ¿no? O contra la ideología, o contra el pensamiento monolítico, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que de entrada podemos decir que el libro cumple con la definición de manual. De los 90, con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, de la cortina de hierro y de todo este bloque de países que estaban sometidos por la estulticia y por la irracionalidad y por la dictadura y por el pensamiento único, se abre un camino en el que ya llevamos transitados más de 20 años, que es una suerte de reinvención del liberalismo. O sea, después de la caída del muro de Berlín y la disolución de las repúblicas socialistas soviéticas, de la URSS, hay una suerte de reemergencia del liberalismo. Y esta reemergencia no solo ocurre pues, en el ámbito político, en el ámbito de la Realpolitik, con la democratización de los países del este en Europa, también ocurre en el ámbito teórico, en el ámbito académico. Hay un nuevo surgimiento del liberalismo y de la potencia de las ideas de la libertad. Y este fenómeno llega a las universidades, no con la fuerza que quisiéramos, porque todavía el sector educativo, al menos en el ámbito de las universidades públicas, está optado por el pensamiento hegemónico de la izquierda, por la hegemonía entendida como la describe Laclau en sus libros. Pero hay una suerte de semilla sembrada en los últimos 20 años en el mundo, en Occidente, del liberalismo. Todo esto, la idea que predomina es la idea de libertad, ¿no? Y como bien dice Diderot McCloskey en el epílogo, libertad es la libertad es libertad, ¿no? Y tal cual, con eso insisto, que una publicación de un manual liberal me parece un esfuerzo muy, muy valiente, porque para quien es liberal y concibe el liberalismo como tú lo concibes, es un libro que va a recomendar y va a repartir y va a decir tienes que leer el manual. Va a ir allá afuera, o sea, después de leerlo va a decir tienes que leer el manual, porque este manual nos presenta esta visión holística de cómo Antonella Martí concibe el liberalismo, ¿no? Y si esa persona considera que es la visión correcta, va a llevarlo allá como en otros niveles. Hay gente que te dice, tienes que leer Ética de la Libertad, o tienes que leer Capitalismo Ideal Desconocido, o tienes que leer
Anarquía, Estado y Utopía, o tienes que leer La teoría de la justicia, o La maquinaria de la libertad, ¿no? Y así con todos estos grandes manuales que han presentado los, pues digamos, los padres fundadores del movimiento liberal actual, ¿no? Y en este caso, obviamente, lo que presentas no es un tratado, sino esta colección de ensayos enmarcados en esta introducción muy interesante, que me suena a una exposición de motivos, este primer capítulo, en el que dices, a ver, o sea, esto es lo que delimitamos como liberalismo, y tomas, entiendo, textos de autores que consideras que entran dentro de la visión de Antonella Martí sobre el liberalismo, ¿no? Palmer y Bowles, Montaner y Vargas Llosa, Blanco y Mingardi, Bongiovanni y Venegas, McCloskey y Norberg, todos los nombres están ahí, todos de diferentes denominaciones dentro de la causa, siguiendo con la analogía a las denominaciones religiosas. Y todos ellos, hay desde los liberales demócratas, como Montaner, como Vargas Llosa, hasta anarcocapitalistas como María Blanco, y hasta bueno, creo que por ahí se fue un agorista, que no anoté en lo particular, pero bueno, o sea, están todos, ¿no? Y incluso algún par de ellos no les gusta mucho ser nombrados al lado de otros, ¿no? Pero esa es la cosa, ¿quién diría que no quiere ser parte de un manual liberal, ¿no? Y para los que no están de acuerdo con las ideas del manual liberal, esto es para mí, yo creo que la importancia hacia adentro de la causa es la sensación que le va a provocar a los que no están de acuerdo. Porque están de acuerdo, lo van a recomendar, vas a vender un montón de libros, eso no tengo duda. Pero para los que no están de acuerdo, para los que abrimos el manual y decimos sí, pero el manual es un reto. Y ahí está realmente la importancia, porque el liberalismo no es una doctrina, no es esta receta preconcebida con mandatos universales prefabricados, ¿no? El liberalismo es ese temperamento de humildad, del conocimiento, de entender que no conocemos esas últimas verdades, ¿no? Que debemos estar siempre abiertos al diálogo entre todas las distintas denominaciones, y que lo opuesto, el cerrarse a este diálogo entre liberales, pues es un reflejo de la misma fatal arrogancia que le achacamos a los planeadores centrales, ¿no? Y lo leamos y digamos sí, pero los que reconozcamos que las ideas del manual son correctas, porque son correctas, pero algo les falta, ¿no? O tal vez Antonella se equivoca en esto, tal vez Simon Butler se equivoca en esto, o tal vez David Bowes se equivoca en esto, Tom Palmer se equivoca en esto, ¿no? Porque el liberalismo no es perfecto, es perfectible. Y entonces, o sea, nosotros que abramos ese libro, digamos, sí, pero, entonces tenemos la responsabilidad como liberales de responder, ¿no? En los libros, en las revistas especializadas, en los blogs, en los podcasts, en los videos, ¿no? Y ser claros, obviamente, siempre de presentar los mejores argumentos posibles, porque de eso se trata el temperamento liberal. No de cerrarnos a creer que tenemos las últimas verdades, sino de mantener una actitud humilde y abierta a la posibilidad de estar equivocado y de tener que mejorar. Y por eso creo que es importantísima la publicación del Manual Liberal, porque es una herramienta de difusión para los que pensamos como tú, pero para los que dentro del liberalismo no piensan como tú, a reserva de lo que uno piensa sobre el contenido, es una provocación a discutir. Lo que hace es ser una provocación, decirnos vamos a discutir, esto es lo que yo creo que es lo que es correcto, y tú que también eres liberal, vamos a tener que debatirlo, a contrastar ideas, porque insisto, el debate entre buenas ideas da ideas mejores, y cada nueva mejor idea que surge nos ayuda a seguir mejorando como causa y a acercarnos más este liberalismo perfectible hacia un liberalismo más perfecto, ¿no? Entendiendo siempre que todavía hay pasos más allá, ¿no? Entonces, Antonella, yo creo que pues ahí creo que está, insisto, más allá del contenido, que me parece extraordinario los textos. Creo que esa invitación, esa provocación a debatir el liberalismo es en realidad, yo creo que lo que nos va a traer y va a hacer mucho bien a la causa el estar sentados alrededor de un libro y decir, bueno, vamos a discutir. Pero es lo que pienso yo, y nos encantaría a todos saber qué hay detrás de este libro, cómo lo concebiste, cuál es la idea, qué es lo que tú quieres que suceda con el Manual Liberal. Muchas gracias a todos los que se sumaron hoy a este evento, a los que también nos van a ver del otro lado de la pantalla. Gracias, Pepe, por la introducción, por las palabras. Gracias, Junior, también por las palabras. A las organizaciones que
pospusieron este encuentro hoy acá, hoy en día. Muchas gracias a todos. Y bueno, ciertamente la idea del manual liberal, y me pareció muy importante, Junior, la manera en la que destacaste y definiste el concepto de manual, porque a mí me pasa mucho ahora cuando estoy promoviendo el libro, me dicen, ¿no te parece un poco fuerte un manual? ¿O el liberalismo te dice cómo tenés que vivir tu vida? Y esa definición que dijiste es la definición para entender lo que es un manual y lo que implica un manual, un compendio de ideas para sintetizar un concepto, en este caso la libertad, el liberalismo, ¿no? Y voy a esto ¿por qué? Porque este libro no es un libro sagrado. El liberalismo no escribe un libro sagrado. Un liberal no te va a escribir nunca un libro sagrado y no te va a decir esto es lo que vos tenés que pensar, así vos tenés que ser, así vos tenés que vivir tu vida. De hecho, ninguno de todos estos textos, ninguno de todos estos autores te van a decir a vos cómo tenés que vivir tu vida, sino que te van a dar ese detalle, esa esencia importante y fundamental que da la libertad, que es permitirnos la duda, permitirnos dudar, que cada uno pueda cuestionarse a sí mismo, a las autoridades, al gobierno, a los padres, a la familia, a cualquier otra persona con cualquier otro tipo de idea o imposición moral, cultural, social, lo que sea, que vengan y nos planteen y nos digan, así es como vos tenés que vivir tu vida. Entonces este libro lo que nos dice es que cada uno de ustedes es dueño de su vida. Ustedes son dueños de su propia vida. Y nadie, absolutamente nadie, tiene por qué mandar sobre ustedes mismos. Solo ustedes, ¿no? Sobre mi cuerpo, yo soy mi propio soberano, decía John Stuart Mill. Creo que es una frase que todavía sigue plenamente vigente para entender la importancia de la libertad, ¿no? Y mucho más hoy en día bien definidas a estos populismos de izquierda, populismos de derecha, colectivismos, ¿no? A estos grandes monstruos a los que se ha enfrentado el liberalismo desde hace mucho tiempo, poniendo la cara contra eso, enfrentándose contra eso. Todos estos modelos siempre buscan imponerte una manera de vivir, una manera de producir, como hacen los socialistas, una manera de que vos generes o no generes, ¿no? Otros la manera en la que vos armas una familia, otros la manera en lo que vos querés hacer con tu propio cuerpo, lo que vos querés consumir con tu propio cuerpo. Y por eso el epílogo de Deidre McCloskey, que es una economista extraordinaria, que yo admiro personalmente, profesionalmente, una mujer grandiosa, que le está dando esta renovación, este aire que necesita desde hace mucho tiempo el liberalismo. Autores como Johan Norberg también, ¿no? Que vienen a darnos este mensaje positivo para mostrarnos los grandes avances de la libertad, los grandes beneficios que nos da la sociedad libre. Ahora vamos a hablar sobre eso. Pero el punto al que va Deidre McCloskey es que ser liberal es ser adulto. Puede sonar aburrido, bueno, ser adulto, es cosa aburrida. A nosotros nos gusta ser niños, donde no tenemos ninguna responsabilidad, donde los demás deciden sobre nosotros vivimos nuestra vida, hacemos lo que queremos, total, los demás pagan las consecuencias y son responsables. Pero no, porque ahí nosotros no somos los dueños y no tenemos las riendas de nuestra propia vida. Entonces el liberal te dice, vos tenés que ser adulto, tenés que esperar que los demás te traten como adulto y además tenés que tratar a los demás como adulto. Esto es las relaciones, ¿no? Que cada uno puede tener dentro de una sociedad, en una familia, en una pareja, amistades, en el trabajo, pero también la relación que tenemos con los gobiernos, que es una relación que cuando uno hace este análisis a lo largo de la región latinoamericana, una relación bastante tóxica, si la tenemos que definir de alguna manera. Nos creemos que una entidad superior, una especie de deidad, de Dios supremo, que es el gobierno, esta especie de ángeles que nunca se equivocan y que siempre van a hacer las cosas para nuestro bien, así lo dicen. Después, en la práctica, los resultados son otros. Y creemos que tenemos que cederle absolutamente todo a esos gobiernos para que ellos dictaminen y decidan sobre nuestras propias vidas, ¿no? Y caen estos caudillos de los que hablábamos recién, los mesías, populistas, de todo corte, insisto, pero recaen una y otra vez a lo largo de nuestra región latinoamericana. Una y otra vez nos encontramos con estos mesías a lo largo de toda la región. Pero la cuestión es,
volviendo al tema de entender la importancia de ser adultos y que incluso quizás muchos de ustedes no se definan como liberales, pero probablemente sean liberales, porque a veces es puro sentido común. ¿A cuántos de ustedes, yo pregunto, les gusta o les gustaría que les quitaran un porcentaje de lo que ustedes producen? ¿No? Cuando nosotros a fin de mes cobramos, cada uno con su respectivo trabajo, ¿les gusta que venga el gobierno y te diga el 50% es para mí y yo voy a hacer lo que quiera con ese porcentaje, con ese dinero? Y muchos a despilfarrarlos en fiestas populistas que nos terminan perjudicando a nosotros, que nos arruinan la vida, los proyectos de vida, profesionales, personales, como pasa con tantas personas dentro de ese exilio, ¿no? Que vemos venezolanos, cubanos, argentinos, incluso en México, tanta gente que se va a buscar algo mejor, porque hay gobiernos que te anulan, ¿no? Que te anulan, que te achican, que te hacen sentir que vos no podés valerte por vos mismo. Entonces, cortar con esa relación tóxica, esa dependencia que generan los gobiernos, es una de las grandes tareas que tenemos. Entonces, ¿a cuánto de ustedes les gusta tener que dar un porcentaje de lo que ustedes generaron con su propio esfuerzo, con su propio tiempo, con el propio sudor de cada uno, en el trabajo que sea que hagan? Nadie. ¿A cuántos de ustedes les gusta que alguien más venga y les diga qué hacer con su vida, qué hacer con su cuerpo, qué consumir, qué no? Si pueden un fin de semana salir a tomarse una cerveza o no, qué cosas pueden ingerir. Y acá apelamos también, a lo largo de esta obra, a temas que nos llevan a las libertades individuales, que es un aspecto que durante mucho tiempo dejamos de lado, y en eso es la culpa que hay que hacer dentro del movimiento liberal, es muy importante. Por eso yo admiro el trabajo que hacen personas como Gloria Álvarez, todas las personas que se sumaron a este libro, José Venegas, todos los grandes autores que hoy se suman en esta causa, en este libro, y que impulsan la importancia de hacer entender que ser liberal no es solamente hablar de economía, no es solamente hablar de números. Ser liberal es entender que cada uno de ustedes es dueño de su propia vida, y que cada uno de ustedes tiene que tener las riendas para decidir por ustedes mismos lo que hacen con su cuerpo, lo que no. Y ese punto en el que entendemos que dentro de una sociedad abierta, una sociedad liberal, un liberal siempre puede convivir con cualquier otra persona sin ningún problema. Es decir, si llega una persona, y el tema de la duda, ¿no?, que permite la duda, el liberalismo es algo que a mí me parece fascinante, pero si llega una persona acá y es socialista, el liberal debate, el liberal convive, el liberal no tiene problema, no te dice cómo pensar. Si llega un conservador, viví tu vida de la manera que vos quieras. ¿Querés vivir como conservador? Vivila. Cada uno elige, cada uno es dueño de su propia vida. Pero no me impongas tu modelo de vida a mí, porque crees que es mejor. Ese es el punto central para entender de qué se tratan las sociedades libres y abiertas. Pero a lo largo de todo este texto vuelvo a insistir, además de hablar de economía, además de hablar de política, de aspectos como los grandes avances que ha generado el capitalismo a lo largo de la historia, o la importancia del Estado de Derecho, la seguridad jurídica, de poder elegir a las personas que nos gobiernan, pero también poder elegir que esas personas dejen de gobernarnos y que no pase lo que pasó en Venezuela, o lo que pasa en Argentina, que tenemos a peronistas eternos, ya decía el caso nuestro, el caso de Cuba, 62 años, las mismas personas en el poder, y los que defienden ese régimen hablan de democracia, ¿no? Digo, hay mucha contradicción a veces en estos temas. Pero sacando de lado las libertades económicas, las libertades políticas, vuelvo al tema de las libertades individuales para hacer énfasis en todo este tema. Y acá hablamos de aspectos como la legalización de las drogas, ¿no?, que para muchos puede sonar fuerte, ¿no?, porque hay muchas connotaciones negativas sobre este aspecto. Pensemos en los años 20, ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿No? La famosa ley seca, la prohibición del alcohol. ¿Qué pasó después de eso? Las grandes mafias, Al Capone. Y siempre surge detrás un mercado negro que va a incentivar, ¿no?, también, porque, digo, prohibir algo no hace que las cosas desaparezcan. Porque si no podríamos decirle a los gobiernos, prohíban la pobreza. Y desaparece la pobreza. Y no es así. No es así. Las cosas siempre siguen existiendo, ¿no? No se puede negar la realidad. Entonces, temas como la legalización de las drogas
que es un tema que nos afecta, que a México le ha afectado, que a todo el continente le ha afectado. Lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, tiene relación con todo este aspecto. ¿Por qué? Por la famosa fallida guerra contra las drogas, iniciada décadas atrás, ¿no? De querer, vuelvo a insistir, imponer un modelo de vida o decirte lo que vos tenés que hacer con tu propio cuerpo, qué tenés que consumir y qué no. Si somos adultos, nosotros tenemos que ser responsables de lo que hacemos, como dice McLaughlin. Yo puedo mover mis manos hasta donde llega mi nariz. Pero después lo que yo hago con mi cuerpo es mi propio problema y tengo que ser responsable de hacerme cargo de eso. Temas como ese, temas como el feminismo liberal, que hoy lo aborda María Blanco. Es decir, hoy hablamos de feminismo y ¿qué piensan, por ejemplo, ustedes? Personas rompiendo las calles, destrucción. A ver, el feminismo tiene una larga historia, hace 200, 250 años que personas en este mundo, mujeres incluso, levantaron la voz por los derechos de la mujer. Muchas de nosotras no podíamos votar hasta hace muy poco. Las mujeres no podíamos votar simplemente por ser mujeres. La mujer prácticamente en toda la historia de la humanidad no votó, no tuvo acceso a la educación porque no se le permitía, no podía divorciarse, no podía poseer propiedades y un montón de cosas que todavía pasan en muchos lugares del mundo. Temas como la mutilación genital femenina, que todavía se da en más de 30 países a lo largo del mundo. Aspectos como eso hay que ponerlos sobre la mesa, hay que hablarlos. Pero el aspecto del feminismo liberal me parece muy interesante porque si uno va a la historia, al origen, e incluso al origen del liberalismo, de los grandes pensadores que empezaron a poner esta idea sobre la mesa, el feminismo liberal, podríamos decir que surge el feminismo, ¿no? En sus orígenes, con autores como Mary Wollstonecraft, ¿no? Una mujer que se plantó frente a una maquinaria estatal, ¿no? Porque no nos olvidemos que siempre ese monopolio de la fuerza que tiene el Estado es el que permite que se impongan todos estos detalles que nos perjudican, que perjudican a minorías también, y que así hacen históricamente, muchas veces con la religión de por medio, hay que decirlo, ¿no? Las grandes inquisiciones que se han cometido a lo largo de la historia, la quema de brujas. Johann Norberg toca ese tema muy bien dentro del libro. Entonces, esta mujer escribió un libro muy importante, se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer, y dijo: igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. No tiene por qué haber discriminación porque una es mujer, porque uno tiene un color de piel distinto a otra persona, porque uno tiene una orientación sexual distinta a otra persona, porque uno piensa políticamente hablando, ideológicamente hablando de una manera y otro de otra, o porque uno cree en una religión y otro en otra. El liberalismo no te discrimina. El liberalismo te deja a vos ser y vivir tu vida y elegir y tomar tus propias decisiones. Entonces, aspectos como ese, ¿no? El trabajo que hicieron grandes mujeres a lo largo de la historia, Harriet Taylor Mill, ¿no? Isabel Patterson, Ayn Rand, del siglo pasado, una mujer que escapó de la Unión Soviética, llegó a los Estados Unidos en el siglo pasado, que escribió grandes obras, ¿no? Para impulsar y para llevar un mensaje de la libertad a través de las novelas, la famosa rebelión de Atlas. Atlas, este personaje de la mitología que sostiene el peso del mundo en los hombros. Y hoy uno diría también, ¿no? Yendo al libro de Rand, ¿quiénes son esos grandes Atlas? Bueno, todos los que produzcan, todos los que generen, todos los que generen empleo, los que generen riqueza, los innovadores, la familia o la madre o el padre o quien sea que tenga un negocio, una panadería, un mercado, una farmacia, las pymes, las empresas grandes, pequeñas, todo el que genera es el gran Atlas que tiene el peso del mundo, ¿no? En los hombros. El tema es que a esas personas no se las puede machacar una y otra vez. ¿Qué impuestos? ¿Qué sindicatos? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué gobierno encima? Digo, estamos castigando el éxito. Cuando uno quiere producir, cuando uno quiere abrir una empresa, viene el gobierno y no te deja. Más impuestos. Generar riqueza, ¿te fue bien? Impuesto a la riqueza. Te vamos a sacar porque fuiste exitoso. Es una vergüenza. Y que muchos asumamos eso como algo normal. Es preocupante. Ahora, todas estas libertades, insisto, temas como el feminismo, temas como
la legalización de las drogas, los derechos y las libertades de las personas LGBT. No nos olvidemos que muchos de los grandes autores de esta escuela liberal, ¿no?, de sus comienzos, fueron los grandes impulsores, ¿no?, y promotores del hecho de que los seres humanos puedan elegir vivir su vida sexual de la manera en la que gusten, como adultos, responsables. El gobierno no tiene nada que hacer en tu cama y en tu vida. ¿Por qué le damos la potestad al gobierno de decidir sobre nosotros, sobre lo que nosotros hacemos? Y esto lo digo porque hasta hace muy poquitos años, en los años 60, ser homosexual en una ciudad como Nueva York, ibas a prisión. Estaban los famosos escuadrones de la moral, ¿no? La policía que te perseguía porque eras homosexual y ibas preso, ¿no? Y fue la famosa revuelta de Stonewall, por algo se hace la conmemoración del mes de junio a las libertades y los derechos de las personas LGBT. Ahora, todo este aspecto, incluso temas como la inmigración, la importancia de que uno puede emigrar libremente, sin tener que andar con todo el caos, la burocracia que generan y que gestan los gobiernos, simplemente entenderlo como un derecho humano más, al que uno puede elegir dónde vivir, ¿no? Que uno puede elegir con quién comerciar, también entra dentro de todo este catálogo. Entonces, todos estos aspectos políticos, económicos, individuales, culturales, dentro del liberalismo, se basan en la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, ¿no? Ni los gobernantes tienen que tener privilegios, que nos pasa mucho. En América Latina nos pasa mucho, en Argentina, bueno, ni hablar. A lo largo de toda la región estamos repletos de líderes que se creen con la potestad de hacer lo que les da la gana, y hacen de hecho lo que les da la gana. Y no importa. No decimos, bueno, una constitución va a venir a resolver el problema, vamos a hacer una constitución más. Venezuela tiene 27 constituciones, ¿no? Yo lo hablo a veces con norteamericanos y no lo pueden creer, porque a veces con una sola constitución entendimos lo que teníamos que hacer, incluso en Argentina. Digo, ¿cuándo nos fue bien a los argentinos? Cuando fuimos promotores e impulsores de la famosa constitución, las bases de Alberdi, de Juan Bautista Alberdi, que fue nuestro gran padre fundador también, constitución de 1853. Por Argentina, el país que hicimos todo al revés, ¿no? Que nos fue bien, fuimos desarrollados y nos subdesarrollamos. ¿Y por qué? Por malas ideas, por seguir malas ideas, por creer que alguien más tiene que decidir sobre nosotros. Así que esa es básicamente la idea, ¿no?, del libro, de poder mostrar cuáles son todas las aristas o las vértebras que componen esa columna vertebral que es el liberalismo. Y que ser liberal no es solamente hablar de economía. Ser liberal es ser dueño de tu propia vida y que nadie más que vos sea dueño de tu propia vida. Y ese es el mensaje, ¿no?, que creo que también lo cierra muy bien Deirdre McCloskey con ser liberal es ser adulto, liberalismo es adultismo. Así que un agradecimiento a todos ustedes por estar hoy acá. Gracias también aprovecho desde acá a todos los que hicieron posible este libro. No siempre es una tarea grande hacer una guía del liberalismo, y obviamente uno nunca lo puede hacer solo a eso. Y con tantos amigos, ¿no?, que me han dado estos ya 11 años, poquito, ¿no?, pero ahí vamos, en el mundo de las ideas, desde el apoyo que siempre recibí, ¿no?, de la casa, del Camino de la Libertad, siempre participando con Berta Pantoja. Muchas gracias también por el apoyo de siempre de la organización. Uno entiende la importancia de generar esta especie de comunidad, ¿no?, de familia que entiende la importancia de una idea y de cómo una idea te puede cambiar la vida, ¿no?, porque las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen consecuencias, y las buenas ideas buenas consecuencias. Y es una cuestión de hechos, ¿no? Creo que todo se trata de una cuestión de hechos, de ir a la realidad, a lo práctico. ¿Dónde vive la gente mejor? ¿Dónde hay mayor libertad? Si alguno de ustedes tiene un capital, yo pregunto, algo ahorrado, dicen, bueno, vamos a invertir, ¿no? Voy a abrir una empresa, voy a abrir un negocio, lo voy a poner acá, lo voy a poner allá, lo voy a invertir. ¿Dónde lo harían? ¿Alguno de ustedes animaría a ir a Argentina? ¿A Venezuela? ¿A invertir y abrir una empresa? Si tienen la opción de elegir entre Venezuela, Argentina, ¿no?, países como Cuba, que ya eso de llegar prácticamente no se puede.
O, si tiene la opción de una lista B, hacerlo en países como algún país de Europa, España incluso, Suecia, Irlanda, un país que le va muy bien, Estonia, ¿no? Países nórdicos también entran dentro de este aspecto, o incluso en Estados Unidos, para ir más lejos. Digo, ¿qué pasa acá? Digo, ¿por qué la gente termina decidiendo siempre por poner no solamente su dinero, sino también sus pies en los países donde hay más libertad? Esa es la esencia. Luego no vemos a norteamericanos escapándose en balsa de Estados Unidos para ir a Cuba, es siempre al revés. No veíamos cuando se levantó ese muro de Berlín, ¿no? Que el comunismo tuvo que levantar un muro para obligar a la gente a que se quede en su sistema, y eso es terrible, completamente inmoral, ¿no? La inmoralidad de un sistema que opera anulando la esencia del individuo, que destruye la gran herramienta que tuvimos como civilización, que es la propiedad privada, ¿no? Entonces, siempre se va a elegir. Y lo normal y la tendencia es que el ser humano quiera vivir en libertad. Por algo uno siempre se basa en eso, por algo el éxodo venezolano, ¿no? O los berlineses, ¿no? Que se iban del lado comunista, escapaban al lado capitalista y se arriesgan, la gente arriesga su vida por eso, sin ir más lejos, ¿no? Así que los dejo con ese mensaje. No sé si hay preguntas, cómo estamos de tiempo. Estamos todavía unos 13 minutos. Perfecto. Y yo te quería hacer una pregunta. Dale. Es la ventaja de tener un micrófono en la mano. Porque ¿quién va a hacer la pregunta? No. Y es una pregunta que va mucho menos profunda de lo que podría hacerse una pregunta, pero a ver, al final de cuentas el Manual Liberal es esta antología de textos que hicieron pues autores liberales muy reconocidos, amigos de la causa. ¿A quién de los que ya no nos acompañan en el mundo, a quién te hubiera gustado incluir, que decirle, o sea, de los liberales históricos, de Smith para acá o de Locke para acá, a quién te hubiera gustado poderle haber dicho, me haces un capítulo y por qué? Son muchos, pero si te tengo que decir a alguien, elegiría a Ayn Rand. Sin lugar a dudas elegiría a Ayn Rand. Principalmente porque Ayn Rand tuvo un impacto muy importante, ¿no? en mi vida, en mi formación desde chica. A mí me llegó el primer libro que leí, bueno, de hecho el primer libro que leí sobre liberalismo fue de Carlos Alberto Montaner, Las columnas de la libertad. El primer libro liberal que llegó a mis manos. Un gran mentor, un gran pensador, una persona que admiro, que quiero inmensamente, que ha hecho tanto, ¿no? Por la causa y como amigo, ¿no? ¿Viste? Esas personas que, los mentores, ¿no? Que es algo que siempre hablamos, incluso con Gerardo Giovanni, Fundación Libertad y otras personas, y la importancia de tener mentores en este camino es fundamental. Personas en las que te apoyes, en las que consultes, que te empujen, que te sirvan de guía, porque uno solo no puede, ¿no? Y esto es un poco la idea de este libro. Uno solo no puede, necesitas un impulso con fuerza si quieres llegar a más gente. ¿Y sobre qué te hubiera gustado que escribiera Rand? Me hubiese gustado, de hecho, uno de los grandes puntos, que es un tema que hablo mucho con José Venegas, a diario casi, la perspectiva incluso de la postura de la religión, ¿no? De hacer frente a los dogmatismos, al altruismo, ¿no? Por supuesto que es el trabajo que ella hace, pero desde el aspecto de la religión hay un libro que a mí me encanta, que es de Juan José Sebrelli, que es un pensador argentino, un gran pensador argentino, que es un libro que se titula Dios del laberinto, una crítica a las religiones, una una por una. Ahora, acá yo no estoy diciendo que ser uno de ustedes religioso no lo puede hacer. Yo insisto, y como liberal, que cada uno crea en lo que quiere y piense como quiere, y que se cuestione si quiere cuestionarse, ¿no? Si quiere elegirlo. Pero ese es un aspecto que a mí me gusta, ¿no? La idea y la postura de la filosofía objetivista, ¿no? Incluso que todos ustedes tienen una filosofía, ¿no? Y esto lo decía Rand, uno no elige entre tener una filosofía y no tener una filosofía. Todos tenemos una filosofía. Lo que tenemos, que podemos hacer y sobre lo que tenemos opción de acción y de elección, es sobre qué tipo de filosofía elegimos para nuestra vida. Si una que se base en valores, ideas
racionales, o en una que sea una alternativa de dogmatismos, colectivismos, altruismo, o en otro lado lo que hablamos recién, importancia del egoísmo racional, estos aspectos, ¿no? que bien destacó. Pero sí, te diría Ayn Rand, que fue el segundo libro, ¿no? El primero fue de Montaner, pero el segundo fue de Ayn Rand, La virtud del egoísmo, un libro que me sacudió, ¿no? A uno y a los 18 años, 17 años, es un libro fuerte, lo recomiendo mucho, ¿no? Este libro que marca la importancia del interés personal, del egoísmo racional, ¿no? Como lo define. Y la idea de que no le debemos nada a nadie y que no tenemos por qué sentir culpa en ningún sentido de vivir nuestra vida de la manera que queremos, de abrir una empresa y ser exitosos. No hay que sentir culpa. Simplemente hay que dar lo mejor por uno, para uno. Eso siempre termina beneficiando, ¿no? A los demás. Y que no hay que confundir benevolencia con altruismo, porque Rand te decía, no, hay que a los demás no los ayudes. Uno ayuda a las demás personas porque uno quiere ayudar a las demás personas. Ahora, cuando te obligan a ayudar a las demás personas, anulas todo. Lo mismo que pasa cuando el gobierno interviene en la economía. Estás anulando y tergiversando un proceso de orden espontáneo que debería darse de una manera espontánea, sola, ¿no? Sin que alguien lo dirija y sin que alguien lo mande. Así que Ayn Rand, sin duda. Yo quiero aprovechar el micrófono que tengo en la mano para hacerte una pregunta, Antonella, previo a que los asistentes puedan tomar la palabra. Humberto Eco, este famoso filósofo italiano y semiólogo estudioso de la literatura, tiene un concepto que se llama el lector modelo, ¿no? Y lo que él dice básicamente es que cuando un autor, en este caso de la literatura, un autor de un libro, empieza a redactar o empieza a desarrollar el proyecto de una publicación, siempre tiene un lector modelo en la mente, ¿no? Entonces siempre tiene, este libro está hecho para un lector con estas características, o para este tipo de lector. Yo lo que te quisiera preguntar, Antonella, ¿quién es tu lector modelo en esta compilación de autores, en esta compilación de ensayos, de figuras de liberalismo, en el propio capítulo con el que tú abres la publicación, la selección del prólogo, que es Gloria Álvarez, que es pues, una promotora del liberalismo incansable, una figura muy dinámica, el epílogo de McCloskey? ¿Quién es tu lector modelo cuando te decidiste emprender este proyecto literario, esta publicación? ¿En quién estabas pensando? Bueno, vos sabés que este es el cuarto libro. El anterior se titula Capitalismo, un antídoto contra la pobreza, y el otro es que mencionaba también Pepe, lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber, ¿no? Las hipocresías de los socialistas. Pero a mí me gusta mucho escribir lo que a mí me hubiese gustado leer hace mucho tiempo. Entonces, en el camino en el que voy aprendiendo, y me encanta leer porque leo todo el tiempo. Leo no solamente a los nuestros, ¿no? Leo también a las personas que no piensan como yo, y no solamente en temas ni siquiera solamente literatura o ensayo político, teoría. Me gusta mucho leer sobre física, me parece que hay muchas cosas interesantes que incluso se pueden ligar, ¿no? con nuestras ideas y con la importancia de autores como Carl Sagan, a los que les guste pensar en lo que hay más allá de este planeta en el que estamos nosotros, ¿no? Y que la vida, a veces es tan corta y estamos acá de paso. El 99% de las especies que existieron en este planeta se extinguieron, ¿no? Quedan nosotros esto. Y Carl Sagan hablaba del pequeño pálido punto azul, ¿no? Por la famosa foto, una de las primeras fotos donde se ve el planeta a lo lejos, ¿no? Y cuando uno ve esas cosas, y cuando uno estudia física y estudia otro tipo de temas y se sale no solamente de esto, sino que te salís de eso, uno ve esa foto, por ejemplo, y estamos en el medio de la nada, en un universo tan vasto, en un universo tan grande, del que conocemos nada, ni siquiera el 5% conocemos. Y creernos los dueños de la vida de los demás, la arrogancia de tantos gobernantes, de tantos grupos de personas, mares de sangre que se han visto a lo largo de nuestra historia. ¿Para qué? Para un segundo de gloria
de una persona que se siente grandiosa en un universo inmenso, en un planeta que, si esto, siempre lo digo, o sea, esto se acaba, ¿no? A nuestra estrella, el Sol, le quedan 5.000 millones de años. Probablemente antes de eso, esto no esté más, pero por eso también nos queda pensar en ese gran desafío. Hay un autor que se llama Michio Kaku, físico, que habla de la manera en la que tenemos que pensar el futuro de nuestra civilización, ¿no? Y el tema está en el momento en el que aprendamos a salir del planeta, del sistema solar, porque no nos va a quedar otra opción si queremos seguir como especies. O sea, no es un invento, esto es así, pasa, va a pasar. Falta mucho, pero va a pasar. Entonces, estos detalles, fotos como esas, leer ese tipo de cosas, te hacen entender que los nacionalismos no sirven para nada. El racismo no sirve para nada, la xenofobia no sirve para nada, la homofobia no sirve para nada. La falta de respeto no sirve para nada. Se trata de eso, se trata de pensar en sociedades libres, en sociedades abiertas, sociedades contractuales, voluntarias, adultas, pacíficas. Y si tenemos las herramientas a mano, ¿por qué no las vamos a usar? Así que, volviendo a la pregunta, el lector, siempre escribo mucho pensando en lo que a mí me hubiese gustado leer. Y eso es para el público general, diría también, ¿no? Para sacudir el piso, muchas veces, mover el piso de dentro de nuestro mismo movimiento, de lo que está afuera. Pero es un texto que no es nada académico, no es algo que sea así con palabras complicadas, no. O sea, lo que acá intentamos hacer es buscar el sentido común, la libertad. ¿Y cómo a ustedes les puede servir la libertad? Para llevar al máximo, exponer al máximo sus vidas y hacer de sus vidas lo que quieran, en este cortito tiempo que tenemos, en un planeta que se va a acabar, ¿no? Disfrutarlo y no molestar a los demás. Y no dejar que nos molesten. De eso se trata. Nos quedan 3 minutos exactamente, entonces, ¿alguien tiene ya preparada una pregunta que quiera hacer? Por favor. Antonella, hablabas de varios tipos de libertades: libertad de prensa, libertad de que cada quien haga de su vida lo que quiera. Y yo veo algunas incongruencias entre distintas sociedades en donde algunas defienden mucho más la libertad de empresa, pero restringen la libertad individual, como el hecho de que cada quien pueda vivir como quiera, ser una persona homosexual, etc. Por ejemplo, veo el caso de gobiernos en donde, incluso aquí en la Ciudad de México, donde mayores libertades hubo para la comunidad LGBT, es un gobierno de izquierda, donde se restringe más otro tipo de libertades como la libertad de empresa o el que tengas que pagar más impuestos. O veo el caso de Margaret Thatcher o de Ronald Reagan, en donde ellos se definen como conservadores, pero defendían mucho más la libertad de empresa. Y ves el caso de los demócratas en Estados Unidos, que se definen como liberales, pero restringen mucho más el ingreso a las personas y quieren cobrar más impuestos. Entonces, en este momento, ¿cuál definirías tú que sea la sociedad más libre que tenemos como ejemplo y cómo tener esta congruencia entre estas distintas visiones de liberalismo? Bueno, es una pregunta muy interesante, gracias por esa pregunta. Y de hecho, que mencionabas el caso de Thatcher, fíjate que Thatcher, de hecho, votó a favor de la despenalización de la homosexualidad, votó a favor de temas como el aborto, ¿no? Y lo que la termina sacando de su rol es la propia tradición de su mismo movimiento, ¿no? Pero más allá de eso, insisto, hay muchos casos que hoy en el mundo podemos ver, casos de éxito, países que en su momento, en sus inicios también, fueron un gran faro, ¿no? para la libertad. Siempre destacó el caso de Estados Unidos, en Estados Unidos de los padres fundadores que impulsó un caso único, ¿no? Único en nuestra historia. También David Bohm, Tom Palmer hace un repaso muy interesante sobre el caso de Estados Unidos. Ayn Rand también lo destacó mucho. Como una sociedad, ya decía, no es una sociedad ni de hechiceros ni de bárbaros, es la sociedad de los creadores, ¿no? Aspectos como ese, pero hoy en día hay muchos casos. Está el caso de Irlanda, el caso de Estonia, hay muchos países que tarde o temprano nos van demostrando que probablemente existe una tendencia a ir hacia eso. Y también esa tarea depende de muchos de nosotros, ¿no? De que el mundo
vaya hacia esa dirección, a una dirección de mayor libertad, no solamente económica, sino también individual, política. Pero países que aprenden de los errores, el caso de Irlanda, insisto, también es muy interesante, el caso de Suecia, países nórdicos, todos los que son líderes. Hay muchos índices, a mí siempre me gustó leer mucho y ver los índices de países. Hay índices de libertad económica que te muestran cuáles son los países más libres del mundo, índices de corrupción, donde cuáles son los más corruptos y los menos corruptos, de libertad de prensa, libertad de expresión, de libertades y derechos de las personas LGBT, de respeto por los derechos de la mujer. Bueno, hay de todo, hay de todo, de todo. Y cuestión que los países en los que hay siempre mayor apertura económica, siempre hay una tendencia también a que existan este tipo de libertades de las que hablábamos recién, ¿no? La conexión que se da, el trabajo que se da en ambas cosas, y cómo, a fin de cuentas, eso es una herramienta que a nosotros nos hace entender que como civilización, cuando nos fue bien, el momento en el que cambiamos la manera de ver la vida, fue cuando aprendimos que teníamos que cooperar, que nos venía mucho mejor a nosotros cooperar y comerciar con los demás y lograr y conseguir cosas que otros nos podían dar que nosotros no teníamos, en vez de estar guerreando y peleándonos. Digo, hoy ustedes pueden convivir con sus vecinos y, no sé, si a alguno le falta azúcar, va y le golpea la puerta y se la pide, no vas y le rompes la puerta y le quitas la comida. Eso antes pasaba. Digo, y entendimos que teníamos que tener ciertas reglas para poder convivir, ¿no? Se va dando de una manera espontánea también, porque entendimos qué cosas eran útiles para nosotros y qué cosas no eran útiles. Y la libertad siempre te da esa necesidad, esa sensación de que vos podés vivir tu propia vida y que lo puedes hacer de una manera cooperando, sin tener que violentar a los demás. Y nos fue bien cuando entendimos eso, que era mucho mejor cooperar a estar guerreando, peleando. Hace 250 años el mundo cambió para siempre. Hasta hace muy poco, hace 200 años, el 95% de la gente que vivía en este planeta era pobre, extremadamente pobre. La esperanza de vida era hasta los 30, 35 años, hasta hace muy poquito, ¿no? ¿Y cuándo cambió eso? Bueno, cuando entendimos la importancia de generar estas sociedades libres, abiertas, ¿no? Donde se da la revolución industrial, sobre Inglaterra, Estados Unidos, donde las personas que tienen ideas las pueden llevar a cabo. Si alguno de ustedes es un gran innovador, tiene una gran idea, la puede llevar a cabo, ¿no? ¿O por qué, esta pregunta que muchos se hacen, por qué en América Latina no hay Steve Jobs, Bill Gates, ¿no? los creadores de los grandes innovadores que crean y que generan, ¿no? estas nuevas tecnologías que nos cambian la vida y que nos hacen vivir de una manera mucho más fácil, nos solucionan la vida. Todo lo que tenemos hoy, los reyes hace 200 años no existían y se morían de enfermedades que hoy son totalmente curables. Es decir, tenemos antibióticos, tenemos medicinas, tenemos comida abundante, ¿no? Tenemos vestimenta, tenemos aire acondicionado, un teléfono en el que tenemos toda la información en el bolsillo, tenemos de todo. Pero para que tengamos cosas, alguien las tiene que pensar y alguien las tiene que crear. Entonces, imagínense que alguna de esas personas que inventaron estas grandes cosas en las que nosotros nos beneficiamos hubiera nacido en un país como Cuba, un país como Venezuela, la Unión Soviética. Pensás distinto, tenés una idea del paredón, porque no te permite la sociedad cerrada, estatista, ser distinto, ¿no? No solamente en el sentido de la innovación tecnológica, empresarial y tal, sino también en las libertades individuales de las que hablamos. Entonces, entender que cambiamos y cambiamos para bien, ese 95% y estamos en el 9%. Hoy vivimos mejor que nunca, a pesar de todo lo que nos ha pasado y el año del COVID y tal. Mejor que nunca. Tenemos grandes avances que podemos disfrutar que antes y los reyes. Entonces, creo que vamos hacia eso, ¿no? La idea es que cada vez más países se sumen a esa caravana de la libertad total, ¿no? Y no la libertad de pedacitos.